Hey, ¿qué onda? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero estén súper bien. Aquí estamos con un invitado que ya han visto aquí en el canal hace ya unos 2 años más o menos. Creo que sí, por ahí más o menos. Sigue con la misma edad desde hace 2 años. No, exactamente, no envejece, voy para No atrás. envejece, es como Benjamin Button. Gino Orozco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Sí, hace un rato que estuve acá en Carta Abierta y pues feliz de volver y ver cómo ha crecido el podcast, cómo han ido avanzando y contento de volver a estar acá en Carta Abierta. Sí, pues ya es alguien que muchos que siguen este canal pues ya conocen a Gino Orozco. Es un predicador, un líder juvenil, alguien que ha impactado mucho a muchos corazones y soy uno de los que se incluye, que lo he visto en varios lados. Ya conoce sus predicas, ya vi que él conoce de Mexicali. Sí. Pero siempre va a ser un honor tenerte en cualquier lado. También en Carta Abierta es como pues, parte de tu casa en la que tú siempre vas a estar invitado. Hace no mucho hace 2 semanitas, Gino y yo fuimos a desayunar, tuvimos una plática y siendo honestos, yo tenía muchos planes de muchos podcasts que se quería hacer, hablar acerca de volver a hablar de pornografía 2.0, de hablar sobre la ansiedad, depresión, de esos temas que siempre son un puntito de incomodidad para muchos jóvenes y adultos. Y tenía la incomodidad de primero preguntarle a Gino de qué es lo que se ocupa o qué es lo que esta generación ocupa escuchar. Y vamos a trabajar durante todo este cuatrimestre en nuestras redes sociales acerca de lo que estuvimos hablando Gino y yo, pero qué mejor también que empezarlo con un podcast. Gino, Sí. ¿qué es ese mensaje que tal vez ya has dicho, que ya has comentado, que ya has predicado, que Dios ha puesto en tu corazón? Estamos hablando acerca de más profundo, ¿no? Sobre esa dinámica, ese tema, pero Sí. ¿qué es ese mensaje que jóvenes de hoy, que ya puede que hayan escuchado o puede que no, qué es ese mensaje que la gente ocupa escuchar? Sí, pues como te había platicado fuera de cámaras, algo que Dios me ha puesto en el corazón fuerte es ir más profundo con Él, ¿no? Es ir más profundo en el conocimiento de su palabra y en el conocimiento de Él. Y creo que todo lo demás, el tema de pornografía, el tema de adicciones, de soledad, de ansiedad, la profundidad de eso es querer llenar un vacío, pero ese vacío tiene forma de Dios. Entonces, si tú no te llenas de Dios, vas a estar intentando llenarlo con todas estas cosas, ¿no? Pornografía, adicción y todas estas cosas que nos están rodeando. Y los jóvenes, creo, en esta temporada, esta generación quiere un encuentro sobrenatural con Dios. O sea, no quiere algo superficial, no quiere algo por encimita, no quiere algo nada más ahí por arriba, sino quiere profundizar en la presencia de Dios. Y es algo que yo le digo a los jóvenes, o sea, Dios siempre se va a encontrar con los que realmente lo quieren buscar. Entonces, si hay jóvenes que todavía no tienen una experiencia profunda con Dios, no es porque Dios no ha querido tenerla. Dios siempre quiere tener un encuentro profundo con nosotros. Dios siempre quiere tener una intimidad con nosotros, que conozcamos su corazón, porque Él ya conoce el nuestro, pero Él quiere que nosotros conozcamos su corazón, sus planes que Él tiene para nosotros. Pero si esta generación no busca profundizar en Dios, no busca profundizar en su palabra, no busca profundizar en sus promesas, va a ser muy difícil que se encuentre con Dios. Entonces, yo creo que hay una generación que no quiere algo superficial nada más, que no quiere ahí algo tranqui, algo leve, sino quiere darle con todo. Y la pregunta aquí es, gracias por preguntarme, que ¿cómo profundizamos en Dios? O sea, yo sí Oye, quiero profundizar, pues yo sí quiero profundizar, pero ¿cómo profundizamos? O sea, queremos
todo lo bueno de Dios para nosotros, pero muchas veces sin que nos cueste nada. Y la Biblia es muy clara, o sea, busca y encontrarás, toca y se te abrirá, pide y se te dará. ¿Sí me explico? O sea, hay una acción que en la Biblia te está diciendo o nos está gritando a los seres humanos, hay una acción para una reacción de parte de Dios. Pídeme y se te dará. No dice, te daré, te abriré, me encontrarás. Pide y se te dará. Busca y encontrarás. Toca y se te abrirá. Y esa es una de las, yo creo que es uno de los puntos principales para que uno pueda profundizar en la presencia de Dios. Y yo recuerdo, o sea, una ocasión que yo quería más de Dios. Yo desde muy morrillo, Chapo, yo desde muy morrillo empecé en esta búsqueda de la presencia de Dios. Desde muy niño, mis 6 años más o menos, ya empecé a querer buscar de la presencia de Dios. Nos predicaban en la iglesia de busca en la presencia de Dios, ve a tu cuarto, cierra tu puerta. Entonces yo quería algo sobrenatural con Dios, algo profundo con Dios. Pero yo quería, o sea, experimentar algo fuera de lo natural, pues. O sea, yo quería ver una visión, yo quería que un ángel se me apareciera, yo quería que se me abriera un portal en el cuarto, algo, ¿no? Entonces yo estaba ahí, Dios, o yo quería escuchar la voz audible de Dios, y yo estaba ahí en mi cuarto. Me acuerdo una tarde-noche que mis papás no estaban, estaba en mi habitación no tenía ventanas, estaba súper oscura. Me acuerdo que estaba orando, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu presencia, quiero verte como Moisés. Yo estaba bien entrado. Háblame, Señor. Dije, es más, me voy a callar para escuchar tu voz. Y en el momento que me silencié así, pasó un tronido, o sea, se oyó un tronido, pero durísimo. ¡Pah! Y brinqué para atrás y había tronado una llanta fuera de la casa. Había tronado una llanta de un camión o quién sabe qué. Y luego pensé, y Dios me hablaba y me decía, si con un sonido natural casi te me estás muriendo del susto, imagínate donde te llegue a hablar audiblemente. Pero ahí empecé una comunicación con Dios y empecé a buscarlo en la palabra de Dios. Empecé a escudriñar más las escrituras. Moisés, o sea, Dios le dice a Moisés, casi le dice, no te quiero matar. O sea, métete a la piedra y te voy a tapar vas a ver mi espalda. Y entonces me di cuenta que Dios nos empieza a hablar de diferentes formas, de diferentes maneras, a través de personas, ahora a través de podcasts, a través de prédicas, a través de un amigo, a través de Dios, a través de la naturaleza, de un ruido. Siempre Dios quiere hablar. La pregunta aquí es, ¿estamos listos o dispuestos para escucharlo? Porque tenemos el audio a todo volumen de todo. De nuestras redes sociales están hasta el tope, de Instagram, TikTok, WhatsApp, incluso de podcasts. Y tenemos que bajarle un poquito o mucho a todo. Es que no escucho la voz de Dios, es que no veo a Dios. Pues bájale a todo. O sea, ¿quién en un cuarto con ruido puede platicar? Nadie. Y a veces nuestra vida está llena de ruidos. ¿Cómo vas a profundizar en una conversación con alguien si estás con el ruidajo? No sé, me ha tocado estar de pronto, hace poquito estábamos en Tepic, en un lugar donde venden pescado zarandeado riquísimo, el mejor de todo el mundo. Y estábamos platicando con mis papás bien a gusto, no, que sí, y papá, y cuándo van a ir a Tijuana, y empezamos a profundizar en un tema, ¿no? Y cómo se siente, ¿no? Esto y lo otro. Cuando llegó la banda, iban entrando uno por uno, la trompeta, la tuba, y estábamos así, bien a gusto profundizando, cuando de repente, se nos acabó la plática, man. Se nos acabó la plática, o sea,
Que ya claro. Gracias a Dios ya habíamos terminado de comer, pero ya no nos dejaron platicar. Pues tuvimos que retirarnos, irnos a comer un postre y seguir la plática. Pues muchas veces así parece que tenemos, así como los de Mazatlán, pues que estaban en la playa, literalmente así estamos en nuestra vida. Con un ruidajo que Dios, oye, pero quiero, no lo oyes, no lo escuchas. Y por esa razón, o esa es una de las razones por la que no podemos ir más profundo con Dios. ¿Dirías que nosotros que conocemos a Dios funcionaría de la misma manera con alguien que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, que no conoce a un Jesús, que no ha tenido una relación con el Espíritu Santo? ¿De la misma manera tendría que bajarle todo el ruido a alguien que nunca ha escuchado la palabra? Sí, o sea, y me encanta la historia de Pablo. Pablo no conocía nada, al contrario, andaba matando a los seguidores de Jesús. No tenía ni una relación, no tenía ni un toque del Espíritu Santo, nada. Pero eso no evitó que Jesús se encontrara con él. Nada puede evitar que Jesús se encuentre contigo, ¿no? Pero, ojo, Pablo andaba en una búsqueda interna de hacer algo bueno. Andaba haciendo lo malo equivocadamente. Pero sí me explico, o sea, traía un hambre de servir a Dios, porque Pablo se sentía que era un ejecutador de una orden directa de Dios, pues. Uh-huh. Hasta que Jesús dice, hey, ¿por qué me persigues? Ah, caray, pues, no, o sea, según yo era el que te estaba haciendo el paro a ti, pero ahora resulta que no. Entonces, de alguna manera Pablo traía una cierta hambre de Dios, de algo divino. Y una persona que no conoce a Dios, pero tiene esa hambre en su corazón por conectarse con algo más, es ahí donde se pueden encontrar con Dios. Y ahorita estaba en un tren de pensamiento. ¿Por qué la raza ahorita está bien queriéndose conectar a diferentes temas, ¿no? A la angeloterapia, a algo divino, a lo extraterrestre? El ser humano siempre ha sido así. Desde nuestros ancestros de la raza de bronce, ¿verdad? Que Tlaloc, que el dios de la lluvia, y que... ¿Sí me explico? O sea, siempre se buscaba lo fuera de este mundo, lo fuera de lo natural. ¿Y por qué? Porque somos hechos seres para adorar. Estamos creados para adorar, pero muchas veces terminamos adorando lo equivocado. Y no nomás me refiero a dioses extraños, sino a veces terminamos adorando a la novia, al novio, y pues te cuernió, te falló, y pues tenías toda tu fe ahí. O sea, habías profundizado en esa persona, pues que es una persona igual de humana que tú, de imperfecta que tú. Pero así ha sido el ser humano. O sea, siempre ha querido adorar a alguien. Fíjate en las canciones, escucha las canciones. Te adoro, mi amor, y te adoro. O sea, en diferentes escalas, ¿no? Pero no entiendo yo por qué nosotros como seres humanos, si uno tuviera una petición, se te fue el agua o la luz, que se la llevó el tren aquí en Tijuana. La gota. Algo pasa, la gasolina, que ahorita estamos todos ahí. Está de moda. Pariendo chayotes, ¿no? A lo mejor cuando salga el podcast llega gasolina, pero ahorita, por ejemplo, está media escasa. Si estuvieran tus posibilidades, ir directamente a un desayuno con el presidente de México, que te dijeran, oye, pues tengo este problema de gasolina en Tijuana. Ah, pues ahí está el presidente, pásale. ¿Por qué rayos irías con la persona que está cuidando los carros afuera del restaurante donde el presidente está adentro a pedirle al de los carros que te haga el paro? No es coherente, ¿o sí? No es coherente. Pero así está el ser humano. En vez de ir directamente a Dios, ahí anda,
queriendo encontrar o compartir su necesidad con otros ídolos o con otras modas o tendencias. Voy a tener una noche hablándole a las estrellas de mi energía que me liberen. No entiendo por qué. O sea, cualquier ser humano, si tuviera de frente al presidente y tuviera una necesidad, se la expone ahí. ¿Por qué? Porque el presidente le va a dar una solución. Algo le va a decir, algo le va a solucionar. Pero el ser humano, en cuanto a lo divino, en cuanto a lo terrenal, queremos ir de volada con el mero bueno. A ver, el gerente, está bien mal la comida. A ver, habla el gerente. Wow. De volada el ser humano, en lo terrenal, de volada queremos llegar a escalar al top para exponerle la necesidad o lo que está pasando. No, señor, pues no está el gerente, pero está el de aquí, el que cuida la puerta. No, el gerente. Pero en lo divino, ahí andamos mendigando con todos los que nada que ver, en vez de ir con el que todo que ver, pues, con el Dios de todo el universo, con el Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí andamos buscando ir a otras fuentes para llenar y saciar nuestro corazón. Y son chorritos. Y son nada más cualquier cosa que te dan. ¿Cómo se dice? Un medicamento, algo que solamente te quita el dolor, pero no te quita la infección, pues. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo profundizar más en Dios? Primero, tener una conciencia que tienes acceso libre a Dios. Que los sacrificios para llegar a Dios, ya Jesús los hizo. O sea, otra vez volvemos, somos estos seres humanos que queremos pagar un precio que pagó Jesús ya, para podernos encontrar con Él. La típica, no ando bien espiritualmente, ando en pecado, pero ya que esté bien, ya que me recupere, volveré. Es una reverenda estupidez esa. Y volveré más fuerte. No, o sea, uno ya no vuelve, mato. He escuchado raza que dice eso y ya no vuelve. Porque es al revés. Mientras más tronado te sientas, es mejor. Es mejor volver. Es ahí donde te reconstruye Dios, donde te transforma otra vez, te anima, te da vida, te da paz. Entonces, tenemos este círculo de superficialidad en nuestra relación con Dios que nunca realmente terminamos por conocer todo lo que Dios tiene para nosotros. Yo hay un miedo que tengo personalmente, es llegar a mis últimos días y no haber descubierto todo lo que Dios tenía para mí. Ese es algo que digo, o sea, no quiero que me pase. Y no me va a pasar mientras yo esté en una conciencia de que para ir más profundo con Dios solamente tengo que hacer algo, y es buscarlo. Es buscarlo. A Dios no le impresionamos, Chapu, con lo que hacemos. A Dios no le impresionamos cómo predicamos, o a Dios no le impresionamos las ofrendas que le damos. Dios no quiere eso. Dios nos quiere a nosotros. Dios te quiere a ti. Te quiere a ti, te quiere hablar a ti, quiere pasar tiempo contigo. Recuerdo una ocasión que se venía una temporada de campamentos y yo me preparaba. Ya venía la temporada de campamentos y yo oraba y le pedía a Dios un mensaje, una palabra que Dios quería que le compartiera a los jóvenes. Me acuerdo que estaba en mi cuarto orando. Yo le pedí a Dios, Dios, dame una palabra que los jóvenes necesitan escuchar de parte de ti, y permíteme ser ese comunicador que la exprese, que la comparta de la manera adecuada, pero dime qué es lo que tú quieres que les diga, dime qué quieres, Señor. Estaba yo bien entrado.
Y de pronto sentí el Espíritu Santo en un pensamiento que me dijo, lo único que quiero es a ti. No, se me acabó el corrido a mí ahí y simplemente empezó a llenarme el Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios no quiere que, oye, Señor, tengo esto, tengo el otro. Sí, pero primero te quiero a ti. No, como que no entendemos, no entendemos cuánto Dios desea pasar tiempo con nosotros. Y mientras no entendamos eso, vamos a creer que tenemos un Dios que también es superficial, que nos ama por lo que somos, por lo que hacemos, por cómo hablamos, por cómo nos vestimos, por el círculo de influencia donde nos movemos, por un montón de tonterías que ni al caso. Dios nos quiere ahí a nosotros, con Él, platicándonos, hablándonos. Muchas malas decisiones están conectadas a la superficialidad de relación ser humano y Dios. Muchas malas decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué noviazgo? ¿Con quién? ¿A dónde me voy a ir? ¿Dónde voy a servir? ¿Qué voy a estudiar? ¿Si voy a abrir esta empresa? ¿No la voy a abrir? Muchas malas decisiones están conectadas a una falta de profundidad en nuestra relación con Dios. Es como preguntarle a tu papá, ¿no? Cómo hacer algo antes de nosotros empezar a accionarlo. Así es. Sí. Y estábamos viendo en el devocional cómo David, Chapo, tenía una relación tan profunda con Dios, que el vato, estando tan fregón en su habilidad guerrera y teniendo un liderazgo fuerte, la raza se le cuadraba. A pesar de todo, tú te fijas en Samuel, en el libro de Samuel, y en cada batalla iba y le decía, Dios, ¿qué hago? Y a veces Dios le decía, ve, yo estoy contigo. Y luego le vuelve a preguntar, oye, contra estos, ¿cómo? Y le dice, no, ahora no los ataques de frente. Ahora, ¿sí me explico? Le daba estrategia. En cada guerra era una estrategia diferente que Dios le daba a David. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera hecho las cosas como él que hubiera querido? Hubiera perdido. Claro. Hubiera perdido. Pero me encanta cómo en Samuel dice, y David tenía la victoria porque Dios estaba con él. ¿Pero por qué Dios estaba con él? Porque David tenía una conciencia muy amplia, muy fuerte, de que para tener esa gracia de Dios sobre su vida, él tenía que ser 100% dependiente de Dios. Y a veces nosotros andamos 50% dependiente de Dios y 50% dependiente de nuestra habilidad, de lo que sabemos, o a veces 1% de Dios y 99% de nosotros. Y te cansas. Te cansas y entras en unas crisis de, híjole, es que no veo a Dios en mi vida. No lo veo, no lo veo obrar, no lo veo. Pues claro, o sea, no te tomas un minuto para preguntarle, ¿estoy bien en lo que estoy haciendo? Muchos ya cuando están en el noviazgo, padre, ¿será de ti que esta era mi novia, padre? Ya que te está gustando otra, desgraciado. ¿Verdad? O sea, pero no te tomas el tiempo para primero decirle a Dios, fíjate que me gusta la Pancha. ¿Será Pancha la que tú tienes para mí? ¿Seré yo para ella? No te tomas ese tiempo. O sea, escuchamos David, ¿verdad? La guerra y decisiones, pues literalmente de vida. O sea, pero esa dependencia la tenemos que tener en nuestras decisiones pequeñas, entre comillas, ¿eh? Porque un noviazgo no es una decisión pequeña, no es una decisión menor. Pero a veces se nos hace absurdo. Ay, ¿cómo le van a preguntar esta ya? Está en tonta esto. O sea, ¿cómo le van a preguntar? O sea, Dios ni al caso que va a estar. Pregúntale. O sea,
te va a sorprender la respuesta que Dios va a tener para tu vida. En cosas que tú dices, esta decisión súper absurda, pero bueno, le voy a preguntar a Dios. Dios te da una dirección y esa decisión que parecía aparentemente absurda va a tener una consecuencia de bendición, pero poderosa. Pero ¿hasta cuándo vamos a vivir eso? Hasta que tomemos una decisión de depender 100% de Dios. Eso es lo que te da una conexión profunda. Y David la sabía. Y una vez, Chapo, que tú ya sabes que ese es el camino, ya no te sales. O sea, victoria tras victoria tras victoria. ¿Tú crees que David no le iba a preguntar a Dios? Claro que la única vez que no le preguntó, pues ya sabemos lo que le pasó al rey David, ¿no? Pero no, ese no es el tema de hoy. Pero mientras estuvo ahí, en la profundidad de una relación, todo le iba de bendición. Me recordaba a una prédica, todo lo que estás hablando de Andrés Speaker. Saludos, Andrés. Andrés, saludos. Carta abierta 2027. Andrés tenía una de las prédicas y en este podcast que él daba era de que él tenía un problema y no me acuerdo a quién recorrió, creo que a uno de sus pastores, uno de sus líderes, y le pregunté, oye, tiene este problema, ¿cómo le hago? Y lo único que le dijeron fue, enfócate en Dios, vas a estar bien. Pero Andrés con la cabeza de, ok, pero ocupo pasos, ocupo esta dinámica, ¿cómo le voy a hacer? Ocupo algo exacto, pues, y creo que nuestra cabeza también puede funcionar así, ¿no? De, ¿cómo le tengo que hacer con esto? Le voy a preguntar a esto, le voy a preguntar a mi líder, le voy a preguntar a esto, que está bien, pero creo que como lo mencionamos aquí lo mencionabas aquí en el podcast, es enfócate en Dios. O sea, realmente profundiza en Dios, pregúntale a Dios, indaga en Dios, intima con Dios, vas a estar bien. Y yo creo que es la dependencia que ocupamos tener. Sí, y a la raza le cae gorda esta respuesta. Oye, tengo este problema, ¿cómo ves? Va a ser, pues óralo. O sea, pues ¿qué quieres? O sea, óralo con Dios. Y yo he estado ahí, a mí me han dado esa respuesta. Porque a veces uno quiere recibir de parte de tu líder o tu pastor algo específico. Pero algo específico va a venir para ti de parte de tu creador. Claro. No de tu pastor, no de tu mentor, no. O sea, a mí me encanta nuestro pastor José Mallorquín, que en alguna ocasión le acerqué y le pregunté algo y esa fue la respuesta. O sea, pídele dirección a Dios. Porque sabes que esa respuesta nos lleva a nosotros a buscar a Dios una relación personal. Porque si no nos volvemos cristianos dependientes del pastor. Y no es así. O sea, ¿cuánta gente busca al pastor para que le resuelva la vida? Y el pastor no está para eso. El pastor está para llevarte, alimentarte, a recibir buenos pasos. O sea, la labor del pastor básicamente es agarrar a la oveja y redireccionarla hacia Dios. No es agarrar a la oveja y enfocársela a sí misma. Yo, tu pastor. Yo soy tu pastor y nada te faltará. No, espérate, o sea, ese no es el pastor que es nuestro pastor y nada nos faltará, es nuestro Señor Jesús. Claro. Entonces, esa respuesta que me dio el pastor José, que he buscado otro consejo de parte de él en otras áreas empresariales, en otras cosas que hemos hecho, y me da un norte. Pero cuando hay algo muy específico que yo quiero saber, como que una dirección en cuanto a lo espiritual, sí me dice, voy a orarlo contigo, pero pídele a Dios dirección. Te redireccionas a donde tienes que ir. Sí, porque volvemos a la tendencia del ser humano a buscar a otro humano que nos dé eso divino que solamente nos lo puede dar Dios, pues. Wow. De alguna manera tenemos esa tendencia, ¿no? ¿Cómo puedo lograr yo identificar que no estoy teniendo esa intimidad real con Dios? Puedo estar orando, pero mis oraciones son tan lineales, y no hablando de emocionalismo, sino son lineales, y yo creo que va parte de lo que hablamos al inicio, ¿no? Tanto ruido, ¿no? Pero ¿cómo logro yo identificar que realmente estoy teniendo esa conexión con Dios? Mira, hay una manera donde la raza
entra en una confusión muy fuerte, y es porque está sirviendo mucho y eso lo asocia con una relación profunda con Dios. Falso. Falla. No es. Esa onda ahí ya está algo enfermo. Entonces, si tú sirves mucho o estás en diferentes actividades dentro de tu congregación, eso no quiere decir que tienes una relación profunda con Dios. Y si tú ya estás cansado de servir tanto, ese es un indicio de que no tienes una relación profunda con Dios. Entonces, ¿cómo te das cuenta? En la pregunta que me hiciste, ¿cómo te das cuenta que no estoy teniendo una relación profunda con Dios? Es como estar en un lugar donde hay un cierto clima, ya sea frío, y todo el mundo está con chamarra y nomás tú estás sin chamarra, pero estás sufriendo, ¿no? O en un lugar donde un calorón y todos con una playerita ligera y tú con un chamarrón. Se sabe, pues, tú mismo identificas como, caray, no estoy en este mismo sentir que están los demás a mi alrededor. Empiezas a criticar un montón, empiezas a juzgar. Ya nomás ese compa lo tienen de líder, ya nomás, no, cochinera. No sé, que para nada trae el Espíritu Santo. Empiezas a tomar el papel de Dios, ¿eh? a querer juzgar a la gente. Es un síntoma sí o sí cuando ya no tienes una relación profunda con Dios. Empiezas a criticar, empiezas a hablar mal de la gente que Dios ha puesto sobre tu vida. Y yo quiero que entiendas esto. Si tú empiezas a hablar mal de gente que Dios ha puesto sobre tu vida, Dios nunca a ti te va a poner sobre gente para que tú la lideries. Así te lo digo. Porque muchas de las veces las personas que están en eso es porque quieren liderear. Quieren lo que ese líder al que critican o juzgan no tiene. Pero eso te habla de una súper desconexión con Dios. Wow. Otra señal de la desconexión de Dios. Literalmente no tienes ánimo. Para nada. Para nada en cuanto a lo espiritual. Ya no te da para leer la Biblia. No te da para meditar. Todo tu alrededor ya muy poco te habla de Jesús. Empiezas a venir a la iglesia y si te sale otro compromiso o algo, le das prioridad a otra cosa. Entonces, esa es una autoobservación. Yo sé que aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús, pues real, dentro de ellos saben qué tan lejos están de Dios. No Dios está lejos de ellos. Dios no se ha movido. Ellos fueron los que dieron algunos pasos hacia atrás, hacia un lado, hacia el otro, pero saben lo que han hecho que los tiene así de distanciados de Dios. Entonces son señales que empiezas a ver en tu espiritualidad, ¿no? Que te gritan, no estás conectado con Dios, no estás profundizando, estás en la superficie nomás. Y en la superficie no te empapas. No te mojas todo. No te mojas todo y nomás estás con los piecillos ahí metidos o agarras poquita agua y te echas. Y profundizar es ir hasta el fondo con Dios. Completamente, como le dijo Pedro cuando Jesús le dijo, te voy a lavar los pies. No, ¿cómo crees que tú me los vas a lavar? Le dijo, Pedro, si no lo hago, no me vas a pertenecer. No me vas a pertenecer. Entonces Pedro le dijo, entonces completamente. Lávame completamente, le dijo. Porque Jesús, para poder pertenecerle a Jesús, tenemos que tener una relación profunda con Él. Claro. Profunda, una conexión profunda. Si tú no tienes una conexión profunda con Dios, no vas a hacer lo que Dios, la misión que Dios te puso en esta tierra.
Ahí vas a andar agarrando misiones ajenas que ni son tuyas, ni perdiendo el tiempo, y no vas a conquistar lo que Dios tiene para tu vida. Oh. Entiendo todo esto como vienen adicciones, pensamientos, sobrepensamientos, malas decisiones, primeramente porque nos alejamos de Dios, no porque nos alejamos y después hacemos eso, sino en ese orden. Nos alejamos de Dios, por ende, surgen todo ese tipo de problemas por la desconexión que tenemos. Y lo puedo ver en mi vida reflejada cuando fue en pandemia, de una desconexión total y notoria de Dios y un montón de consecuencias que pasaron, ¿no? Y se logra identificar como eso. Y última pregunta, entonces, ¿es importante mi círculo social para, aunque la salvación es individual, individual, aunque mi conexión con Dios es personal, mi círculo social influye mucho en cómo me conecto yo profundamente con Dios? Es determinante. Fíjate, yo sé que la presencia de Dios está aquí en este lugar porque estaba exactamente, era lo que iba a decir. O sea, nuestras relaciones a nuestro alrededor son determinantes en nuestra conexión con Dios. Determinantes. Y es un paso de madurez decir, esta amistad no me conviene. Esta amistad me está desconectando de Dios. Pero muchas veces tenemos esta vergüenza absurda y tonta, ¿verdad? De decirle esa amistad hasta aquí. O simplemente tomar metros de por medio en nuestra vida, ¿no? Pero yo en lo personal, mi temporada más distante en mi relación con Dios fue cuando tuve un círculo muy tóxico de amigos en la escuela. O sea, influyeron en mi manera de hablar, influyeron en mi manera de comportarme. Y no nomás eso, o sea, influyeron profundamente, influyeron en acciones que yo hice, que pequé, que fallé, pero estaban directamente conectadas a una forma de vida que yo estaba escuchando, que ellos vivían, cómo lo hacían, a dónde iban, con quién hablaban. Entonces, quieras o no, te vas profundizando con tus amistades en vez de profundizar con Dios. Y yo sé que es difícil, yo sé, o sea, yo estuve ahí, pero vuelvo a ese tiempo de mi vida y me pregunto, ¿yo hubiera podido poner tierra por medio con esas amistades? Y la respuesta es sí, sí hubiera podido, pero no estaba en esta conciencia, en esta caer en una realidad de, o sea, realmente esto me está afectando, ¿no? Y hay algo que se dice mucho y me encanta porque es una verdad, o sea, eres el resultado de las 5 personas más cercanas en tu vida. O sea, te juntas con 5 estúpidos, vas a ser el estúpido número 6. Así de fácil. Te juntas con 5 personas que tienen temor de Dios y vas a ser la persona número 6 que tiene temor de Dios. Entonces, es bien importante aquí que te involucres en tu grupo de jóvenes de la iglesia, que hace el contrapeso contra tu día a día con ese círculo tóxico de tus amistades. Que entres, que analices, a ver, fulano, sultano, mi comportamiento ya es como él, como ella, hablo como aquel, incluso ya estoy haciendo cosas que estas personas hacen que van en contra de todos mis valores cristocéntricos. O sea, yo he estado platicando con jóvenes que cayeron en la adicción al vape. Okay. Y que conocen de Dios, que conocían de la palabra de Dios, pero dice, es que todos en mi salón lo hacen. Y entonces nos volvemos del montón. Nos volvemos del montón, y cuando nos volvemos del montón, desgraciadamente nos desconectamos de la profundidad del amor de Dios. Y entonces ahí nos vamos, y nos vamos con los del montón, pero Dios no nos llamó a eso, Dios nos llamó a ser diferentes para marcar la diferencia. Y esto me lleva a
momento donde dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. ¿Pero por qué? ¿O Dios muy selectivo o qué? ¿O nomás unos? ¿Cuál es la razón? Dios nos llama a todos, pero escoge a los que decidimos decirle sí a Dios. Está la historia del hombre que llega con, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pues todos los mandamientos, Jesús dice todos los mandamientos, honra a tus padres, no matarás. Todo lo sabe, todos. Y Jesús, conociendo su corazón, le dice, bueno, entonces vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y luego dijo, y luego ven y sígueme. Lo llamó. Pero él dijo, no, luego hablamos, ahorita vengo. Dice que triste aquel hombre, sabiendo que tenía un montón de cosas materiales, se fue. Ahí es un ejemplo claro. Muchos son los llamados. Pero uno es escogido cuando uno va y deja lo que tiene que dejar y viene y sigue a Jesús. Esos son los escogidos. Los que quieren ir más profundo con el Señor. Entonces no sé cuántos de los que están aquí son llamados, pero hay algo, una amistad, un noviazgo, una adicción, algo que tienes que dejar para venir con Jesús y seguirlo. Y luego empezar una conexión profunda. Imagínate, este compa probablemente a lo mejor ya no hubieran llamado a Pablo, el apóstol. Hubiera completado la selección de los 12. Pero ni siquiera se sabe cómo se llamó. Simplemente ese fragmento tuvo una conversación con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Muchas veces tenemos encuentro con Jesús, pero una vez que tienes un encuentro con Jesús, pasan cosas fuertes. El Señor te hace ver todo lo que tienes que dejar, todo lo mal que estás. Y una vez que pasa eso, como Dios no es ningún manipulador, entonces viene libre albedrío. Ahora te toca a ti decidir. Y es nuestra parte, decimos, va, dejo este noviazgo, dejo esta relación, dejo estas amistades y te sigo. Pablo tuvo un encuentro, lo siguió. Este hombre tuvo un encuentro y no lo siguió. Me hiciste entender a Judas, de que aún siendo uno de los 12, aún teniendo cerca a Jesús, realmente nunca tuvo esa decisión de realmente seguirlo, sino nunca conectó, nunca intimó como tal, profundizó. Si te fijas en Judas, tiene un patrón de avaricia, de amor al dinero. Cuando pasa lo del perfume, se quebra el perfume. Se queja. Oye, con este perfume hubiéramos dado quién sabe qué, con el dinero. Siempre estuvo en lo superficial, Judas. Siempre estuvo por encima. Y qué triste que hay raza que vive toda una vida en una iglesia viviendo una relación superficial, cuando Dios nos ha llamado a profundizar con Él. Y eso pasó con Judas. Al final, por dinero, entregó al maestro. Y no pudo con su carga después. Y luego no pudo con su carga, porque se dio cuenta que realmente había entregado al Hijo de Dios, ¿no? Sí. Pero esta es la situación, o sea, ¿con quién te estás identificando? ¿Con un Judas? ¿O con un Pablo? ¿O con un joven adinerado? A lo mejor es, bueno, dinero no tengo, dices, ¿no? Pero a lo mejor un joven con unas amistades que te están alejando de Dios. Créeme lo que te voy a decir. Nada es más importante que vivir en la presencia de Dios. Nada. Ni una amistad, nada terrenal es más importante que decidirte por Dios. Cuando tomas esa decisión consciente, prepárate para vivir los mejores años de tu vida. Así sea.
Muy bien. Gino, muchas gracias por volver a retomar este tema que, te repito, lo que hablamos fue algo que se plasmó y que se va a trabajar en el próximo cuatrimestre en Carta Abierta, que es lo que se anhela, ¿no? Lo que se quiere y lo que se busca desde un inicio, porque logré entender un montón de cosas, espero que también haya sido de bendición para muchos de los que estén viendo este video, ojalá que para todos. Pero entendí el patrón, ¿no? Primero es lejanía de Dios, después son todas las adicciones y consecuencias que pasan. Y por algo tenía esa incomodidad de no hablar de todo lo demás. Por algo tenía esa incomodidad de no tocar los temas de por qué estás pasando esto, de por qué sobrepiensas. Esa es la raíz. La raíz es la falta de profundidad en Dios y el fruto son adicciones, son decisiones, malas decisiones, amistades tóxicas. Pero eso es lo que alcanzamos a ver. La raíz desconectar. es la desconexión de Dios. Wow. Más de Jesús en tu vida te va a hacer vivir menos de las tragedias que se están viviendo ahorita con los jóvenes. Más de Jesús. Llenas un vaso a tope, ya no le cabe nada. Llena un vaso de tierra, ya no le va a caber nada. ¿Por qué le caben cosas a nuestro vaso, a nuestra vida? Porque no la tenemos llena de Jesús. Y no, gracias por invitarme. La verdad es que la pasé muy bien en este tiempo aquí con ustedes de Carta Abierta. Sí, la verdad que se me hace un episodio muy fuerte, muy real, muy genuino, transparente sobre todo. Y digo, vamos a volver a hablar sobre esto en un episodio más adelantito. Si no fuera por los mensajes de Gino, yo creo que no hubiéramos grabado este episodio, pero a veces ocupamos que alguien nos esté pisando los pies por atrás, que me choca que me los pise literalmente por atrás. Pero si este mensaje se ocupaba dar es porque Dios tiene algo importante para ti. Entonces, Gino, primeramente, gracias. Gracias, chicos, a los que están aquí en producción. 200 personas aquí en producción, ustedes no saben. Ya va llegando Speaker, ahorita vamos a grabar Andrés. con él llegando. Una peinadita. Pues bueno, chicos, muchas gracias por ver este episodio. La verdad no me acuerdo qué número es, 54, si no mal recuerdo. Esperamos verlos en el siguiente episodio con más contenido. Síganos en nuestras redes sociales. También sigan a Gino Orozco, que siempre da un mensaje en sus reels que siempre son de impacto, y esperemos que este episodio también sea de impacto para ustedes. Gino, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bye.